El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y director de la revista Foro Internacional del Colmex, analiza el clima electoral anticipado que se vive en Argentina. Si bien aún falta para la contienda que a fines de octubre definirá al nuevo presidente o presidenta, Argentina ya ha entrado definitivamente en clima electoral. El contexto, sin embargo, es bien diferente al de las legislativas intermedias de 2017, en las que la coalición oficialista Cambiemos salió fortalecida y muchos interpretaron como la antesala para una reelección segura del presidente Macri. Hoy esa certeza ha quedado atrás. Desde entonces, la economía ha entrado en una dinámica negativa que ha arrastrado hacia abajo la imagen del líder del Ejecutivo. Tanto que cada cierto tiempo surgen rumores respecto de que éste declinaría su candidatura en favor de alguna figura de su propia fuerza con mejor imagen. Dos factores preservan, sin embargo, las chances de Macri para repetir en su cargo por 4 años más: un clima de alta polarización política y la división del peronismo, la principal fuerza opositora. La teoría dice que es muy difícil para los oficialismos ganar elecciones en contextos de crisis económica. En estos escenarios, los votantes consideran este tema como uno de los más relevantes para definir su voto, en gran medida porque ven sus vidas afectadas por los efectos de la situación económica y tienden a culpar a quienes están en el gobierno, buscando alternativas en la oposición. Tomando en cuenta el factor económico, Macri enfrenta un panorama bastante sombrío en su intento por repetir la victoria que en 2015 lo llevó a la presidencia. Ya durante aquella campaña, y en particular una vez que asumió su cargo, apostó a que sería capaz de revertir la desaceleración que la economía argentina experimentó particularmente en los últimos años del mandato de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner. En varias oportunidades declaró abiertamente que le llevaría poco tiempo bajar los altos niveles de inflación que el país sudamericano sufre de manera recurrente desde hace más de una década y que su orientación pro mercado serviría para reconectar a Argentina con las grandes potencias y atraer inversiones al país, lo cual de manera inevitable se traduciría en crecimiento económico. El presidente presumía además que contaba con un equipo formado por los mejores economistas del país para asegurar estos objetivos. Ninguna de estas expectativas se cumplió, aun cuando la economía se mantuvo más o menos estable durante los primeros 2 años de su mandato. Varias de las medidas impulsadas desde el Ejecutivo se tradujeron en un aumento considerable de las tarifas de los servicios públicos, que no solamente tuvieron impacto directo en la inflación, sino que afectaron la vida de una porción sustantiva de la población. La proclamada lluvia de inversiones nunca se concretó y la economía no solo no creció, sino que en algunos años retrocedió. Por otra parte, la decisión de dividir las responsabilidades de política económica en varios funcionarios para evitar que uno solo concentrara mucho poder, terminó siendo contraproducente, generando descoordinación y falta de rumbo. Además, el gobierno apostó al endeudamiento externo e interno como principal estrategia para evitar un recorte sustantivo del gasto público. El 2018 no solo reveló la falta de resultados en el plano económico, sino el agravamiento de la situación. En solo unos pocos días, el peso argentino experimentó una devaluación de más de 100% que hizo revivir los fantasmas de las hiperinflaciones del pasado. La respuesta fue intentar contener la corrida cambiaria con un aumento sustantivo de las tasas de interés, estrategia que, si bien mostró ser efectiva en el corto plazo, profundizó la recesión. Datos dados a conocer en estas últimas semanas muestran que en 2019 la inflación se ubicará probablemente cerca del 50%. Y la economía muestra una caída. El desempleo ha aumentado, aunque todavía se encuentra bajo, y se espera un incremento significativo en los niveles de pobreza en cifras que se presentarán en los próximos días. La apuesta de Macri y sus principales estrategas es, sin embargo, que si logran mantener la economía estable hasta las elecciones, aun si ésta no crece, el clima de polarización hará el resto y le permitirá asegurar la reelección. Para que este plan funcione, debe darse una condición: que Cristina Fernández de Kirchner compita como candidata en un intento por volver al poder. La figura de la expresidenta
continúa generando altos niveles de rechazo en sectores de la población que el actual oficialismo visualiza como su base electoral. La apuesta del presidente es que el sentimiento anti-kirchnerista sea tan fuerte en estos votantes como para que dejen en un segundo plano a las penurias económicas. Un papel importante han jugado al respecto las revelaciones sobre diferentes causas de corrupción que involucran a la expresidenta, que el oficialismo no se ha privado de difundir con ayuda de las principales empresas de medios. Una candidatura de Cristina Fernández agudizaría además la división del peronismo, fuerza política que supo conducir, pero en la que también generó importantes enemigos, que por nada del mundo la apoyarían en una nueva aventura electoral y que ya han declarado que no están dispuestos a ninguna negociación al respecto. La expresidenta no se ha definido todavía. En los últimos tiempos se han multiplicado los análisis que intentan visualizar en cada uno de sus gestos sus futuros movimientos políticos. Claro que la otra condición para que Macri llegue con chances a las elecciones es que logre efectivamente controlar la economía. Por ejemplo, un nuevo salto en el tipo de cambio seguramente sepultaría sus aspiraciones. Los próximos meses necesariamente aclararán el panorama, ya que deberán definirse las candidaturas, y comenzará a quedar en claro si por primera vez, desde el regreso a la democracia en 1983, un presidente no peronista puede concluir su mandato y, además, repetir un triunfo electoral. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.